Dios les bendiga, hermanos. Les doy la bienvenida a este estudio del libro El Evangelismo en la Iglesia Local, un libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por Randy Hurst. Les recuerdo que para sacar el mayor provecho a los audios, pues es importante que lea también el libro El Evangelismo en la Iglesia Local, escrito por Randy Hurst. Si todavía no lo hace, le voy a invitar para que se suscriba también al canal. De esa manera pueda recibir notificaciones en cada ocasión que se suba un video nuevo. Estamos en la unidad número 2, titulada Jesús y el Evangelismo personal. Recordaremos, mis hermanos, que en sus parábolas, en sus sermones, nuestro Señor Jesucristo abrió el entendimiento de sus discípulos a los principios de la cosecha espiritual y a un rotundo triunfo del Evangelio cuando es plantado en buena tierra. También Él fue el modelo en sus relaciones y encuentros con la gente sobre cómo los discípulos deberían comunicar el mensaje del reino a aquellos por quienes Él vino a dar su vida. El ejemplo de Jesús en relaciones interpersonales y en conversaciones es tan relevante hoy como cuando Él caminó sobre la tierra. Jesús no solo es nuestro maestro, sino que es nuestro gran ejemplo de evangelismo personal. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo número 6, que se titula La promesa de Jesús. Dice el autor del libro: muchos años atrás, una familia de inmigrantes de Europa viajaba en barco hacia los Estados Unidos para comenzar una nueva vida. La familia tenía recursos limitados y los padres habían empacado una gran cantidad de galletas saladas y queso para sustentarse durante el viaje. La familia estaba junta en una cabina y cuando llegaba la hora de comer comían galletas saladas y el queso juntos. Ya habían transcurrido la mayor parte del viaje. Solo quedaban unos cuantos días mientras la familia caminaba sobre la cubierta antes de la hora de almuerzo. Ricos aromas de la cocina emanaban hacia la cubierta. Cansados de comer galletas y quesos, los niños saboreaban los deliciosos olores y suplicaron a su padre por un poco de comida preparada. Cuando la familia regresó a la cabina, el padre se acercó en privado al capitán del barco y le preguntó: ¿cuánto costaría para mi familia una comida en el comedor del barco? El capitán respondió: no sé a lo que se refiere. ¿No ha estado comiendo en el comedor? No, respondió el padre, hemos estado comiendo la comida que trajimos con nosotros. El capitán dijo: ¿qué acaso no sabía que cuando compraron el pasaje el precio incluía todas las comidas en el comedor? Las galletas saladas y el queso sustentaron a la familia en su viaje, pero no disfrutaron del abundante menú que estaba disponible para ellos y que ya habían pagado. Una persona puede vivir la vida cristiana sin experimentar el bautismo en el Espíritu Santo, pero ¿por qué conformarse con menos de lo que Dios ha prometido y quiere para nosotros? Nuestra primera lección es la lección 6.1, la promesa de poder. En los últimos días, antes de que Jesús fuese crucificado, reunió a sus seguidores para darles sus instrucciones finales. Habían estado con él por 3 años durante su ministerio público. Sabía que estaban preocupados y temerosos cuando supieron que él les dejaría pronto. Pacientemente les había enseñado. Les dijo: todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Les había instruido sobre cómo vivir como sus testigos en este mundo, y ellos estaban abrumados. ¿Cómo sería posible para ellos obedecer todos los mandamientos que Jesús les había dado? Una cosa era entender lo que Jesús requería de ellos, pero otra era lograr el propósito por el cual los había llamado. Nuestro primer tema clave de la lección, hermanos, es la investidura esencial. Jesús sabía que el temor superaría las mejores intenciones de sus discípulos, pero Él los había escogido. Había orado por ellos. Sabía que pese a sus debilidades humanas, ellos lo amaban. Después de 3 años de enseñanza, les compartió una maravillosa promesa. Dijo: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esto en Juan 16:7. Tal declaración debe haber sorprendido a los discípulos. ¿Cómo podría su partida ser ventajosa para ellos? No entendían que serían más eficaces con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas que cuando Jesús estaba presente físicamente con ellos. Las últimas palabras de Jesús registradas en Lucas nos dicen lo siguiente: Lucas 24, 47 al 49. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Pareciere que una tarea tan grande, proclamar el mensaje de Cristo a todas las naciones, debería comenzar inmediatamente. Sin embargo, Jesús dijo a sus discípulos que esperaran en la ciudad para ser investidos del poder de lo alto. Por varios años, la compañía American Express tuvo una serie de eficaces anuncios publicitarios que lo hicieron por televisión.
Una persona en viaje lejos de casa acababa de perder su billetera o bolso. Confundido y sin los recursos financieros necesarios, a la persona se le aconseja no salga sin ella, la tarjeta American Express. En Lucas 24, Jesús da el mismo consejo a sus discípulos, que debe no comenzar su misión sin tener los recursos espirituales que ellos necesitan. Solo cuando estamos equipados podemos lograr la tarea. El siguiente tema clave, mis hermanos, es la prioridad del cielo. Antes de que ascendiese al cielo, Jesús habló por última vez con sus discípulos. En Hechos 1, 4 al 6 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La respuesta de Jesús fue clara y directa. Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús dirigió la atención de sus discípulos a la tarea que les esperaba, la cual era ser testigos en el poder del Espíritu al mundo perdido. Él redirigió su interés desde las preocupaciones de los tiempos hacia aquellas de la eternidad. El entender el futuro de los reinos políticos era insignificante comparado con experimentar la investidura del poder del Espíritu Santo para poder cumplir ese propósito de ser sus testigos en el mundo. El siguiente tema clave es el ayudador. El cumplimiento de la promesa de nuestro Señor de otorgar poder a sus seguidores sucedió en el día de Pentecostés. El poder prometido, mis hermanos, fue y es concedido a través del Espíritu Santo. A causa de la claridad de la Biblia en revelar las personas de Dios el Padre y Dios el Hijo, ellos son con frecuencia mejor entendidos que el Espíritu Santo. Podemos ver vívidamente la persona de Dios el Padre, Jehová, revelada por todo el Antiguo Testamento, y aún más clarificada a través de las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Dios el Hijo es profetizado en el Antiguo Testamento y revelado a lo largo del Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Jesús enseñó acerca del Espíritu Santo y vemos el ministerio del Espíritu Santo en el libro de los Hechos y en las cartas de enseñanza de los escritores del Nuevo Testamento, sobre todo el apóstol Pablo. Debido a que una parte significativa de la obra del Espíritu Santo es glorificar al Hijo, muchos tienen dificultad en entender el Espíritu Santo como una persona en vez de un mero poder o una fuerza. Mis hermanos, la Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona distintiva con atributos de personalidad. Él corrige, ayuda e intercede. Él inspiró a los profetas a hablar. El Espíritu Santo es también divino. Características solo utilizadas para Dios se atribuyen al Espíritu Santo. Él está presente en todas partes, conoce todas las cosas y es todopoderoso y eterno, sin principio ni fin. Se le describe como interviniendo en la creación y operando milagros. Jesús mandó que los creyentes fuesen bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las horas finales, antes de su crucifixión, Jesús enseñó a sus discípulos ampliamente acerca del Espíritu Santo, a quien enviaría de parte del Padre para ser ayudador de ellos. Juan 14, 15 al 17 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Jesús reveló el gran misterio acerca de Dios. Jesús había estado con sus discípulos y ellos sabían cómo Él los ayudaba. Ahora Jesús les prometió otro ayudador. Él estaba presentando a la tercera persona de la Trinidad, quien es el Espíritu Santo. Los escritores del Antiguo Testamento enseñaron del Espíritu de Dios, pero las personas no podían entender al Espíritu Santo hasta que vino Jesús. Entendieron aún más después de que Jesús volvió al cielo y envió al Espíritu Santo como el Padre lo había prometido. El siguiente tema clave es una relación de dos sentidos. Jesús prometió dos cosas de lo que sería la relación de sus seguidores con el Espíritu Santo. Número 1, su permanencia. El Espíritu estaría con ellos para siempre y moraría o permanecería con ellos. Segundo, su presencia. El Espíritu Santo estaría en ellos. Esto fue ciertamente un misterio revelado. El Antiguo Testamento habló a menudo acerca del Espíritu Santo viniendo sobre profetas, sobre sacerdotes, jueces y reyes. Jesús reveló que el Espíritu Santo vendría para estar con su pueblo.
Dios estaba con Adán y Eva en el huerto de Edén. En el Antiguo Testamento Dios estaba con su pueblo mientras deambulaban por el desierto, mostrándole su presencia como nube de día y fuego de noche. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne y tomó forma humana, Dios entró en otra relación con la humanidad. Juan escribió en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús fue Dios con su pueblo y entre él. Ahora Jesús estaba enseñando a sus discípulos que Dios, el Espíritu Santo, vendría y estaría en ellos. La relación de Dios con su pueblo progresa de estar con ellos a estar entre ellos y después, finalmente, a estar en ellos. Con eso terminamos la lección 6.1, mis hermanos. Comencemos ahora la lección 6.2, la naturaleza y propósito del poder del Espíritu. La palabra griega usada en el Nuevo Testamento para describir las enseñanzas de Jesús concernientes al Espíritu Santo es parakletos. El título originalmente era usado para describir una persona a quien se llama para ayudar a alguien, por lo cual algunas versiones de la Biblia traducen esta palabra como consolador, consejero o abogado. La traducción más simple es ayudador. En las horas finales antes de su muerte, Jesús enseñó a sus discípulos acerca del Espíritu Santo para prepararles para la vida sin su presencia física entre ellos. El Espíritu Santo, el ayudador, proveería la investidura de Dios para equiparles en su misión. Nuestro primer tema clave es el don de la aptitud. A menudo algunas personas piensan sobre la investidura del Espíritu Santo solamente en términos de señales y milagros y dones espirituales. La palabra traducida como poder en el libro de los Hechos 1:8 es dunamis. Esta es amplia y es integral. Simplemente significa habilidad y se aplica en maneras prácticas. Quiere decir que el Espíritu suplirá lo que sea necesario para poder cumplir la tarea que Dios nos ha asignado. El poder que Jesús prometió a sus seguidores es el don de la aptitud para cada aspecto de la vida cristiana, capacitándonos para hacer y ser todo lo que nuestro Señor tiene destinado para nuestras vidas. Cada individuo es único. Luchamos con diferentes flaquezas personales. El Espíritu Santo conoce nuestros corazones, nuestros motivos y nuestras debilidades personales. Cuando dependemos de Él, nos ayuda en nuestra singularidad a vivir en obediencia a nuestro Señor. La ayuda que se necesita varía con cada individuo. La persona tímida e inhibida puede necesitar hablar más fuerte. La persona extrovertida e impulsiva puede necesitar moderación para permanecer en silencio. El poder del Espíritu Santo nos proveerá de cualquier ayuda que necesitemos. Esto significa que Él nos capacita para ganar la que es la batalla más desafiante en la mayoría, que toma lugar dentro de nuestros propios corazones. El poder de la carne, nuestros deseos físicos, es fuerte, mis hermanos. En el huerto de Getsemaní, cuando Pedro fue dominado por el deseo corporal de dormir, Jesús dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Alimentar los deseos solo los satisface temporalmente. Todo aquel que haya luchado con un vicio físico sabe esto. La persona atada por el alcohol, las drogas o cualquier otro tipo de satisfacciones pecaminosas sabe que satisfacer los deseos del pecado trae solo gratificación temporal. Pronto, el deseo se vuelve aún más fuerte, como un animal que crece y requiere más comida mientras más grande se vuelve. El problema del deseo pecaminoso dentro del corazón humano es el centro de atención de la mayoría de las religiones del mundo. Aún los que nunca han leído la Biblia entienden los problemas que nos causan nuestros deseos. El propósito de algunas religiones es alimentar esos deseos y otras tratan de reprimir el deseo o eliminarlo del todo. La Biblia enseña que nuestros deseos pueden ser cambiados con el poder de Dios. Pablo escribió a la iglesia en Filipo: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto en Filipenses 2:13. Mis hermanos, el único poder que puede vencer los deseos de la carne es el poder del Espíritu Santo. En Gálatas 5, desde el 16 al 24, nos dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Nótese que Pablo no habla de las obras del Espíritu o el fruto de la carne. Naturalmente, podemos realizar todas las obras de la carne que él describe. Amor, gozo, paz, paciencia y otras características del fruto del Espíritu no pueden ser ejecutadas por nosotros, aun si tenemos las correctas intenciones. Solo pueden ser producidas por el Espíritu, quien vive en nosotros. Y esto es porque la llenura del Espíritu Santo debe ser mantenida en nuestras vidas. El fruto del Espíritu que Pablo describe no es una lista de obras que podemos realizar naturalmente. Son atributos espirituales que concuerdan con la descripción del carácter de Jesús. El Espíritu Santo habitando en nosotros produce ese fruto en nuestras vidas. Necesitamos la labor del Espíritu Santo, no tan solo en la iglesia los domingos, pero cada día en nuestros hogares, en el colegio, en nuestros vecindarios y en el lugar de trabajo. El siguiente tema clave es espectacular o sobrenatural. Cuando la gente piensa acerca del poder del Espíritu Santo, por lo general le viene a la mente obras espectaculares. La mayoría del tiempo, el tipo de poder que necesitamos en la vida diaria no es espectacular ni sensacional, sino que es sobrenatural. Cumplir con los propósitos de Dios en el mundo requiere ayuda divina más allá de nuestras habilidades naturales. La vida sobrenatural no siempre luce dramática. Después del derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, ocurrieron milagros espectaculares. Y según Hechos 5:15, los enfermos eran sacados a las calles y puestos en camas y lechos para que la sombra de Pedro les tocare. Y asimismo, Lucas describió y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Nótese aquí que Lucas describe estos milagros como extraordinarios. Otras traducciones usan la palabra especial o inusual. Poner los enfermos para que la sombra de Pedro los tocara o llevara a los enfermos paños o delantales de Pablo no eran prácticas regulares de los creyentes. En cambio, se le pedía al enfermo llamar a los ancianos de la iglesia y ser ungido con aceite. En los últimos años, mucho se ha enseñado en cuanto a señales y milagros. Estas dos palabras son usadas con frecuencia en el libro de los Hechos. Jesús solamente habló de señales y milagros de dos maneras. Él advirtió a sus discípulos a no ser engañados por los falsos profetas en los últimos días que mostrarían señales y milagros. Cuando vino a Jesús el oficial de Capernaum, cuyo hijo estaba enfermo, Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esto en Juan 4:48. Cuando enseñó a sus discípulos acerca de las características que serían evidencias convincentes de sus seguidores, Jesús no habló de señales y milagros, más bien habló del amor. Él dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. El fruto del Espíritu en la vida del creyente, el amor, el gozo, paz, paciencia y todas las otras características que describe Pablo en Gálatas 5, puede no parecer espectacular. Sin embargo, estas manifestaciones del fruto son sobrenaturales, más allá de nuestras capacidades naturales. Cuando las personas observan nuestras vidas y ven amor, sobre todo hacia aquellos que nos han calumniado, cuando ven gozo rebosante en medio del dolor, paz en la crisis de la vida, paciencia en la tribulación, humildad como respuesta a la hostilidad, estas pueden ser evidencias sobrenaturales de que no estamos sujetos meramente a nuestras propias emociones carnales. Somos investidos por el poder del Espíritu Santo para vivir la vida a la que el Señor nos llama. La obra sobrenatural del Espíritu no siempre será espectacular o sensacional, pero es evidencia convincente de la presencia y la vida del Espíritu en nosotros. El siguiente tema clave es poder con propósito. Jesús declaró claramente que el propósito esencial de la investidura del Espíritu es para ser sus testigos. El bautismo en el Espíritu es un don prometido a todo creyente. El recibir el don no es garantía de que el poder prometido será usado para el propósito deseado. El autor cierra con esto, dice: escuché un reporte interesante en la radio. El 95% de los vehículos todoterreno vendidos en los Estados Unidos nunca han sido sacados a caminos en malas condiciones o montañosos. Por supuesto, durante los inviernos en Minnesota, la tracción en las 4 ruedas es una ayuda en el clima invernal. ¿Por qué necesitaría alguien un vehículo con tracción en las 4 ruedas en la autopista del sur de California? Estos vehículos fueron equipados
con un propósito para el cual rara vez, si es que alguna, son usados. Esto me recuerda de la experiencia de numerosas personas en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo. Reciben un regalo maravilloso, sin embargo no lo ponen en acción o tal vez no entiendan por completo el propósito por el cual esta investidura fue dada. La promesa de Jesús a sus seguidores, mis hermanos, fue que serían sus testigos donde quiera que fuesen. Desgraciadamente, muchos comparan el ser testigos exclusivamente con el testimonio verbal. La eficacia en alcanzar al perdido espiritualmente requiere un testimonio que va más allá de las palabras. Pablo escribió a los creyentes en Tesalónica: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La eficacia del mensaje no se limita a palabras. El mensaje de Pablo no fue en palabras solamente. Se conecta tanto el poder como la convicción total con la proclamación de su mensaje. Cuando los discípulos de Jesús recibieron el poder prometido en el día de Pentecostés, estas personas ordinarias se convirtieron en mensajeros de extraordinaria eficacia. La eficacia fue un resultado directo de la conexión del poder del Espíritu con el propósito por el cual fueron investidos. El Espíritu Santo nos ayuda en cada parte de nuestra vida espiritual. Por ejemplo, una de nuestras mayores necesidades personales es la motivación. El Espíritu obra en nuestros deseos. Él nos motiva a hacer aquello para lo cual no poseemos motivación interna. Él inspira nuestra pasión. La palabra de Dios es clara. No es suficiente tan solo conocer su palabra. Santiago 1:22 dice que debemos ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. El poder motivador del Espíritu Santo nos anima a obedecer y llevar nuestro vivir cristiano más allá del pensamiento y palabras hacia la acción. La investidura divina que Jesús prometió a sus discípulos fue con el propósito específico que proclamasen su mensaje y fuesen sus testigos en todo el mundo. Con eso, mis hermanos, terminamos la lección 6.2. Comencemos ahora la lección 6.3, la búsqueda del Espíritu. El primer tema clave de esta lección es la presencia de Dios que inviste. La promesa de poder del Espíritu Santo es para cada creyente. Aún muchos que entienden esta promesa están indecisos respecto de buscarla. Algunos sienten que no merecen esta bendición. El apóstol Pablo enseñó en Gálatas 3:14 que recibimos la promesa del Espíritu por fe, no con algo que merecemos. Es un regalo. Si alguien recibe a Jesucristo como su Salvador, ya está calificado para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mis hermanos, nadie debe hacerse mejor para merecer el regalo del Espíritu Santo que Dios ha prometido. Pablo compara nuestras vidas espirituales con vasijas de barro. Él dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El barro o arcilla tiene imperfecciones, también nosotros. Dios sabe eso. Él nos recibe como somos y nos llena con su Espíritu Santo, que nos facultará para cambiar. Anime a otros a reconocer la necesidad que tienen de este poder. Muchos creyentes dicen que necesitan más de Dios. El asunto para muchos de nosotros es que en realidad Dios necesita que le entreguemos más de nosotros. Hacemos lugar para la llenura de Jesús al rendir cada área de nuestras vidas a su señorío e invitándole a que nos llene con el Espíritu Santo para investirnos y vivir para Él. Los discípulos de Jesús tuvieron que esperar para que Dios derramara de su Espíritu Santo como lo había prometido por medio del profeta Joel. Necesitamos buscar el bautismo en el Espíritu, pero no tenemos que esperar de la misma manera que los discípulos. El derramamiento del Espíritu tomó lugar en el día de Pentecostés de una vez y para siempre. Ahora necesitamos buscar su derramamiento individualmente. El siguiente tema clave es la evidencia inicial de la llenura del Espíritu. No podemos entender completamente por qué Dios escogió hablar en lenguas como la evidencia inicial de la investidura del Espíritu. Algunos creen que la razón se encuentra en las enseñanzas de Santiago, que dice en Santiago 3:8 que nadie puede domar la lengua.
La idea puede en efecto ser desalentadora para aquellos que buscan el bautismo en el Espíritu Santo, porque pueden suponer que el Espíritu Santo tomará control de su lengua. Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu capacita, no controla. La Biblia es sumamente clara en que nosotros hacemos el hablar, aunque el Espíritu Santo nos capacite. 3 señales dramáticas acompañaron al derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés: un viento recio, lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y también el hablar en otras lenguas o idiomas. El viento y el fuego no se repitieron después de Hechos capítulo 2, pero hablar en lenguas continuó produciéndose cuando las personas eran llenas del Espíritu. El libro de los Hechos es la segunda parte del Evangelio de Lucas. Lucas y Hechos son una obra de 2 volúmenes sobre la vida de Jesús y sus seguidores. Para entender la primera parte del libro de los Hechos, debemos volver a la última parte del Evangelio de Lucas y recordar las instrucciones y mandatos finales de Jesús a sus seguidores. Él les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es difícil imaginar una señal más convincente para afirmar a los discípulos de que habían sido verdaderamente investidos de poder desde lo alto que hablar en idiomas que nunca habían aprendido. Algunos cristianos sinceros han interpretado que esto significa que misioneros llenos del Espíritu Santo no necesitarían aprender otros idiomas. Conozco a 2 misioneros que temporalmente recibieron el milagro de hablar en otro idioma, pero pasó solo una vez en sus vidas bajo circunstancias inusuales y nunca se repitió. No entendemos totalmente por qué Dios usa la manifestación de hablar en lenguas, pero es ciertamente una señal de que lo que Dios está haciendo es sobrenatural. Dice aquí el autor del libro: mientras mis padres eran misioneros en África del Este, un hombre y su esposa vinieron hacia el altar de la iglesia para recibir a Cristo. Cuando el pastor oró por ellos, la mujer fue llena del Espíritu Santo y empezó a adorar y a alabar a Dios elocuentemente en inglés. Después de su tiempo de adoración y oración, el pastor, que conocía el idioma, les habló en inglés y ella no entendió ni una palabra. El siguiente tema clave es 4 propósitos de las lenguas. El orar en lenguas tiene 4 propósitos en la vida de los creyentes llenos del Espíritu. Número 1, confirmación. Hablar en lenguas es la primera señal externa del bautismo en el Espíritu Santo. Se encuentra en Hechos 2:4 y también en Hechos 10 y en el capítulo 19. Hechos 10:46 dice: es especialmente instructivo, porque Lucas dice que los creyentes judíos estaban convencidos de que los gentiles habían recibido el don del Espíritu Santo cuando les escucharon que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El segundo de los propósitos es adoración. Nuestras mentes finitas son incapaces de comprender y nuestros propios idiomas son inadecuados para expresar totalmente la adoración de nuestro corazón a Dios. Hablar en lenguas, o a lo que mucho se refiere como oración en lenguas, nos libera para comunicar la adoración de nuestro corazón, que es inexpresable con nuestro vocabulario limitado. Tercer propósito es edificación. Orar en el Espíritu edifica de 2 formas. Número 1, edifica al individuo que ora en el Espíritu, y si es interpretado, edifica a la iglesia, que es el segundo. Pablo dijo que él hablaba en lenguas más que todos los corintios. Sin embargo, les recordó en 1 Corintios 14:26 que en las reuniones colectivas de la iglesia las lenguas deben ser interpretadas para que reciban edificación. Esto no restringe el uso privado de las lenguas para edificación personal, porque orar en lenguas desarrolla espiritualmente al creyente. Con las tensiones, presiones y desafíos de la vida, tenemos la bendición de orar en el Espíritu en una forma que excede nuestra propia sabiduría y entendimiento. La mejor manera de comenzar cada día es en oración. El don de la oración en lenguas nos capacita para orar con ayuda sobrenatural cada día. Cuando no sabemos lo que enfrentamos, el Espíritu Santo orará a través de nosotros para buscar eficazmente la ayuda de Dios en el diario vivir. Número 4, intercesión. Romanos 8:26 dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Cuando oramos en el Espíritu, Él nos capacita para orar más allá de nuestro entendimiento. Pablo dijo: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Dios nos usa para cumplir su propósito en las vidas de otras personas a través del ministerio de la intercesión.
Y el autor comparte esta historia. Dice: muchos años atrás mi tío estaba dirigiendo el estudio bíblico y reunión de oración regular del miércoles por la noche en su iglesia en Wisconsin. Durante el tiempo de oración, un diácono piadoso que trabajaba en el ferrocarril comenzó a orar silenciosamente en lenguas. El grupo se quedó callado y escuchó mientras él oraba en el espíritu como por 10 minutos. Cuando terminó de orar, una mujer de visita se puso de pie y dio su testimonio. Pasando por el pueblo había visto una luz en la iglesia y entró al servicio. Ella era misionera en el Tíbet por 20 años y contó a la congregación que el diácono había orado en el dialecto tibetano que ella conocía. El diácono oró por un cristiano en China, mencionando incluso el nombre de quien estaba sufriendo tremenda persecución. Él elocuentemente intercedió a favor del cristiano perseguido. Orar en el Espíritu, mis hermanos, es una parte maravillosa de la investidura del Espíritu Santo. Confirma la experiencia del bautismo en el Espíritu, nos inviste para adorar eficazmente, nos edifica espiritualmente y nos capacita para interceder por otras personas con una ayuda sobrenatural que va más allá de nuestra propia inteligencia y sabiduría. El siguiente tema clave es busque hasta que... Cuando las personas buscan el bautismo en el Espíritu Santo, anímeles a no preocuparse de que tendrán una experiencia falsa. Jesús enseñó en Lucas 9 al 13, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Si alguien busca sinceramente al Señor por lo que Él ha prometido, Dios responderá. Anime a los buscadores a cerrar la puerta a distracciones exteriores y centrar sus mentes y corazón en Jesús. Él es el que bautiza, Él es el que los llenará. Si creyentes que usted conoce no reciben la llenura inmediatamente, anímeles a seguir buscando al Señor Jesús en fe hasta que reciban la llenura del Espíritu. La promesa y deseo de Dios es bautizar con su Espíritu Santo a cada creyente. Jesús dijo a sus seguidores que pregunten, busquen y toquen la puerta. En el griego original, estas palabras describen una acción continua. Una traducción más exacta es: sigan pidiendo. Si seguimos pidiendo, seguimos buscando y seguimos tocando la puerta, vamos a recibir. El siguiente y último tema clave es un derramamiento continuo. Cuando los israelitas salieron de Egipto hacia la tierra prometida, mis hermanos, Dios les dio pan del cielo llamado maná para que se pudieran alimentar durante su viaje por el desierto. No fue un suministro para ser acumulado y transportado con ellos. Les fue dado a medida que lo necesitaban. Una vida rebosando con la llenura del Espíritu es bastante similar. Cuando Pablo exhortó a los cristianos efesios a ser llenos del Espíritu, el tiempo verbal que usaba aquí significa continuar siendo llenos. La llenura del Espíritu debe ser continua. Debemos seguir orando en el Espíritu, amando en el Espíritu y viviendo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo no es una experiencia para solo una vez. Necesitamos seguir siendo llenos del Espíritu en nuestras vidas diariamente. Su presencia hace la diferencia entre una vida común y una vida con poder. Así terminamos esta lección 6.3 y vamos a dar final también a todo este capítulo 6, que es la promesa de Jesús, y de esa manera, mis hermanos, terminamos también la unidad 2, Jesús y el evangelismo personal. Dios les bendiga.